Hola alumnos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva clase del curso de Introducción a Blockchain y Criptomonedas dictado por Etios. La página web de Etios es www.etios.io y hoy vamos a ver qué es Bitcoin y cómo funciona. La primera criptomoneda en ser creada, así que vamos a ello. Definición de Bitcoin. Bueno, Bitcoin es la primera criptomoneda de la historia y por ende es la más importante. Fue creada en 2008 por Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es y comenzó funcionando como un sistema de pagos P2P. Bueno, Satoshi Nakamoto puede ser una persona o puede ser un grupo de personas. Lo más probable es que sea un grupo de personas, pero siguen bajo el anonimato. Es decir, nadie sabe realmente quién es el equipo que está detrás de Bitcoin. Y eso es algo bastante positivo, ya que no depende de ningún CEO ni de ninguna autoridad central. Es decir, estas personas crearon el algoritmo y a partir de la creación, ese algoritmo sigue funcionando de manera totalmente autónoma. Y bueno, comenzó funcionando como un sistema de pagos P2P. ¿Qué significa P2P? P2P significa peer-to-peer. En español significa par a par, es decir, un método de pago en el que las personas intercambian bitcoins entre sí de manera descentralizada, sin necesidad de una autoridad central que esté regulando estas operaciones. Y bueno, con su creación Bitcoin inauguró la tecnología blockchain. Fue la primera criptomoneda de la historia y a la vez fue la primera inauguración o el primer uso que se hizo de la tecnología blockchain tal y como la conocemos hoy en día. Vamos a nombrar sus principales características, pero bueno, en las diapositivas que se vienen vamos a profundizar sobre estas características, así que no se preocupen. La principal característica de Bitcoin es que es descentralizada, no necesita de una autoridad central para funcionar. La segunda característica y muy importante de Bitcoin es que es de emisión limitada, es decir, va a haber 21 millones de Bitcoins y no va a haber más. Es decir, esto está en el algoritmo y va a funcionar de esa manera, no se puede imprimir más Bitcoin de la nada. Y la tercera característica es que es Proof of Work, significa prueba de trabajo. Esto significa que se necesita de poder de cómputo para validar las transacciones que ocurren dentro de la cadena de bloques de Bitcoin. Así que bueno, esto no se preocupen que estas características las vamos a ver en las próximas diapositivas. La principal característica de Bitcoin es su descentralización. ¿Pero por qué Bitcoin es descentralizado? Bueno, la validación de los bloques en Bitcoin se dan a través de nodos Proof of Work. Estos nodos contienen varios equipos informáticos, llamados mineros, que están constantemente resolviendo cálculos matemáticos complejos requeridos por el algoritmo para validar los bloques de transacciones, por lo que necesitan de mucho poder de cómputo. Para que un bloque sea válido se necesitan 6 confirmaciones de 6 nodos distintos, que pueden estar ubicados en distintas partes del mundo, y esto es lo que hace que Bitcoin sea descentralizado. A cambio de este trabajo, los mineros reciben Bitcoin como recompensa por parte del algoritmo. En todo este proceso no interviene ninguna autoridad central y de aquí viene la descentralización de Bitcoin. Es decir, las transacciones, los bloques de transacciones de la blockchain de Bitcoin están siendo constantemente validados por nodos que están distribuidos en todas partes del mundo y a la vez no hay ninguna autoridad central más que el algoritmo, que ni siquiera llega a ser una autoridad central, es básicamente un conjunto de código que ejecutan estos mineros para validar las transacciones. No hay ninguna autoridad central que regule las transacciones dentro de la red. Es por eso que es descentralizado Bitcoin. Es decir, funciona en todo el mundo a la vez y está en todas las computadoras del mundo a la vez. Porque por más que una computadora no esté minando Bitcoin, esa computadora tiene acceso en tiempo real a la blockchain y mediante la ejecución de un código muy simple, se puede ver lo que está pasando en tiempo real dentro de la blockchain de Bitcoin. Es decir, la información dentro de la cadena de bloques es 100% transparente y es 100% descentralizada. Vamos a hablar un poco de la seguridad en Bitcoin. ¿Es Bitcoin seguro? Bueno, la seguridad en Bitcoin es un hecho, ya que hoy en día se necesita un poder de cómputo cuántico, cosa que todavía no existe en el mercado de la computación accesible al público general. Bueno, se necesita un poder de cómputo cuántico para corromper a los 6 nodos que validan un bloque a la vez. Es decir, hay que corromper 6 nodos que están funcionando en distintas partes del mundo a la vez para poder, bueno, hackear entre comillas a Bitcoin. Cada bloque tiene un sello que lo relaciona con el bloque anterior, por lo que sería imposible para un validador corromper un bloque entero, ya que debería cambiar ese sello y para eso es necesario el consenso de mucho más que un nodo.
la información de la blockchain es pública, por lo que está disponible en todas las computadoras del mundo al mismo tiempo. Con que haya una sola computadora conectada a la blockchain en todo el mundo, ya es suficiente para que su algoritmo siga funcionando. Por lo que una catástrofe de magnitudes apocalípticas sería la única manera de tirar, entre comillas, a Bitcoin actualmente. Es decir, hasta que no se siga trabajando o no se siga avanzando en lo que es computadoras cuánticas, hasta ese momento Bitcoin no tiene ningún tipo de problema con respecto a su seguridad. Ahora, en el ejemplo que tenemos ilustrado en la parte inferior de la diapositiva, vemos que todos los bloques están relacionados. Es decir, el bloque 1 tiene un hash de salida. El bloque 2 tiene un hash de entrada, que es el que coincide con el hash de salida del bloque 1, y tiene un hash de salida, y coincide con el hash de entrada del hash 3. Es decir, por eso se llama cadena de bloques, porque cada bloque está interconectado entre sí a través de hashes. Hashes básicamente son códigos. Entonces, para que se corrompa uno de estos bloques, tienen que corromperse todos los nodos que lo validan al mismo tiempo. Y eso hoy, con la computación tal cual como está, es imposible. Es decir, se tiene que avanzar mucho en el campo de la computación cuántica y aún así también es poco probable que puedan corromper un bloque a la vez, digamos. Es decir, hay que corromper a muchos nodos que están validando este bloque para que realmente se introduzca un bloque malicioso dentro de la blockchain y bueno, cause una catástrofe dentro de lo que es la cadena de bloques de Bitcoin. Entonces, si vamos a volver a la pregunta, ¿es Bitcoin seguro hoy en día? Sí, es totalmente seguro. Ahora vamos a pasar a explicar la emisión de Bitcoin, que es una parte fundamental dentro del esquema de esta criptomoneda. A diferencia de lo que ocurre con las monedas tradicionales emitidas por los bancos centrales, como ya hemos visto en el módulo 1 de este curso, el algoritmo de Bitcoin limita la producción total de monedas de 21 millones. Ni una más, ni una menos. Es decir, va a haber 21 millones y no se van a emitir más que esas. Esto lo logra gracias al halving, un fenómeno que se da cada 4 años en el que se reducen a la mitad las recompensas para los mineros. Recuerden, los mineros reciben recompensa por validar las transacciones. Entonces, esas recompensas cada 4 años se reducen a la mitad. Es decir, de esta manera es como controla la emisión el algoritmo de Bitcoin. Se estima que el último Bitcoin se minará en el año 2140 y actualmente hay en circulación poco más de 19 millones de monedas, lo que representa cerca del 90% del suministro total. Es decir, hoy en día, estamos hablando del año 2023, marzo de 2023, hoy en día hay 19 millones de monedas en circulación y eso representa el 90% del suministro. O sea, solo queda por emitirse el 10% del suministro. Es decir, ya estamos casi en la emisión total. Es decir, cada vez tendría que haber muchísimos menos bitcoins en circulación, lo que hace también que suba su precio. Al ser un bien escaso, su valor va aumentando con el tiempo, al contrario de lo que ocurre con las monedas fiat. Es decir, como Bitcoin no aumenta su emisión de forma descontrolada como la moneda fiat, su valor se va apreciando con el tiempo. Las monedas fiat se imprimen de la nada totalmente y bueno, esto lleva a que haya inflación y por ende la moneda vaya perdiendo su valor, se vaya evaluando. Entonces, con 100 dólares no podés comprar lo mismo hoy que lo que podías comprar en 1990, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces Bitcoin no tiene este defecto, es decir, como su emisión es limitada y cada vez se hace más restrictiva, tiende a subir su valor, digamos, intrínseco. Vamos a hablar del anonimato en Bitcoin. Bueno, cuando un bloque de transacciones se valida y se confirma en la blockchain de Bitcoin, este es identificado dentro del libro contable con un hash, que no es más que un conjunto de números y letras que funcionan como identificador. Los hash son muy parecidos a las direcciones, es decir, un conjunto de números y letras que funcionan como identificador. En el ejemplo de la parte inferior de la diapositiva hay un hash real, entonces ahí se pueden fijar más o menos su formato. Y bueno, buscando el hash en un explorador de blockchain, se pueden ver qué transacciones se hicieron dentro de un bloque. Pero ninguna de estas transacciones contiene el nombre y apellido de los actores, sino que contiene sus direcciones de Bitcoin. Bueno, la gran pregunta, ¿es anónimo Bitcoin? Sí y no a la vez. Es decir, el anonimato existe y no existe a la vez. Ya que si buscamos el nombre de una persona dentro de la blockchain, jamás encontraremos sus movimientos. Pero si sabemos que una dirección le pertenece, es decir, si sabemos que ese conjunto de números y letras le pertenece, es de una billetera de esa persona, podremos rastrear sus transacciones y ver el balance de su billetera.
Esto es lo que convierte a blockchain en una tecnología tan transparente. Hagamos un ejemplo utópico, ¿no? Hay una donación, hay una fundación que quiere donar plata para las personas más necesitadas y pone a disposición su dirección de Bitcoin, ¿no? Y recibe donaciones en Bitcoin. Bueno, al poner a disposición del público general su dirección pública de Bitcoin, lo que ocurre es que todas las personas saben qué movimientos puede hacer esa fundación. Es decir, y al recibir donaciones, saben que esa plata, saben a dónde va a ir esa plata. Es decir, no es que se va a perder en la blockchain y ya. No, si nosotros tenemos la dirección que le pertenece a una persona de Bitcoin, podemos rastrear sus movimientos dentro de la blockchain. Ahora, si nosotros no tenemos esa dirección, no podemos buscar a la persona como por nombre y apellido dentro del explorador de blockchain porque nunca vamos a encontrar nada. Básicamente porque la cadena de bloques se maneja con transacciones, se maneja con direcciones y se maneja con hashes. Es decir, no existen los nombres y apellidos, no existen las personas dentro de la blockchain, sino que solo existen las direcciones, los hashes y bueno, los números nominales de monedas que se efectúan en una transacción. Así que bueno, ¿es anónimo Bitcoin? Sí y no a la vez. Si tenemos la dirección de una persona y sabemos que le pertenece, no es anónimo. Si queremos buscar a una persona por nombre y apellido dentro de la blockchain, cosa que no se puede, bueno, en ese sentido sí es anónimo. Ahora vamos a hablar de la divisibilidad en Bitcoin y vamos a explicar las diferencias entre Bitcoin y Satoshis, porque más de una persona está viendo esto y tal vez piense, solo puedo comprar un Bitcoin, ¿no? Pero un Bitcoin hoy vale 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 dólares y es algo imposible para mí porque no tengo ese dinero. Pero no, vamos a ver que Bitcoin se puede dividir en unidades, en fracciones, es decir, podemos invertir cualquier monto dentro de lo que es la tecnología. Y los usuarios de Bitcoin no están obligados a operar con un mínimo de un Bitcoin por transacción, ya que este es perfectamente divisible hasta por 8 decimales. Un Satoshi, el nombre es homónimo al del fundador de Bitcoin, es la unidad de medida mínima que se puede utilizar en el sistema de Bitcoin y equivale a 0.000000001 BTC. Se entiende, creo, ¿no? El funcionamiento es similar al del dólar y los centavos. Las personas no están obligadas a gastar como mínimo $1 cada vez que compran algo. Entonces los centavos sirven para dividir a este dólar para realizar pequeñas transacciones. Lo mismo pasa con Bitcoin y los satoshis. Y vamos a ir al ejemplo. Bueno, en este ejemplo vamos a hacer de cuenta que a día de hoy Bitcoin tiene un precio de 20.000 dólares, para hacerlos redondos. Bueno, un Bitcoin va a equivaler a 20.000 dólares, obviamente. Pero bueno, vamos a empezar a dividirlos en satoshis. 0.1 Bitcoin, que son 10 millones de satoshis, equivalen a 2.000 dólares. 1 millón de satoshis, que es 0.01 Bitcoin, equivalen a 200 dólares. 100.000 satoshis, que equivalen a 0.001 Bitcoin, equivalen a 20 dólares. Y fíjense cómo ya empezamos a achicar el monto, es decir, no necesitamos invertir 20.000 dólares de repente para entrar dentro de lo que es la tecnología de Bitcoin. Seguimos con los ejemplos. 0.0001 Bitcoin, que son 10.000 satoshis, equivalen a 2 dólares. Y así seguimos a 20 centavos, que son 1.000 satoshis, 100 satoshis, que son 2 centavos, 10 satoshis, que son 0.002 centavos, y un satoshi, que es la unidad mínima, eso es lo mínimo que podemos transaccionar, que equivale a 0.302 dólares. Es decir, Bitcoin es perfectamente divisible y también, si recuerdan, una de las funcionalidades que tenía que tener el dinero, que lo vimos en el módulo 1 de este curso, es que tiene que ser divisible. Entonces Bitcoin tranquilamente podría ser, por lo menos por estas características, considerado dinero, porque es totalmente divisible y no es necesario que si queremos invertir en Bitcoin, invirtamos de golpe 20.000 dólares. No, podemos invertir desde 0.0002 centavos de dólar, es decir, una cifra muy alcanzable. Eso fue todo por esta clase de qué es Bitcoin y cómo funciona del curso de Introducción a Blockchain y Criptomonedas dictado por Etios. La página web de Etios es www.etios.io y por favor no se pierdan la próxima clase que vamos a hablar sobre qué es y cómo funciona Ethereum. Muy interesante, la segunda criptomoneda más grande del ecosistema. Así que bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, ya saben que pueden contactarme. Les mando un abrazo grande.